Bones tardes, benvinguts, benvingudes i gràcies per estar avui. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar a una dona que ve d'una zona de guerra, una zona on el fundamentalisme i l'ocupació per part de la Unió Europea i la OTAN han creat un escenari molt complicat en aquest país i, el més important, molt complicat per la seva població. Afganistan continua sent el segon país emissor de persones refugiades, persones desplaçades. La inseguretat, l'atur, la corrupció, la pobresa, la violència cap a les dones, més del problema de la immigració són el punt més àlgid de tota aquesta situació. I sobretot, per què? Perquè les dones són un dels col·lectius més afectats. I sobretot perquè les dones han perdut tots els seus drets. Ara mateix, el problema de l'assetjament sexual, les amenaces, els assassinats han convertit el país en una presó gegant per les seves dones. Per parlar d'aquesta situació, avui tenim a unes dones lluitadores, les quals nos parlaran de diversos aspectes de la realitat de l'Afganistan. Naselai pertany al Partit de la Solidaritat d'Afganistan, que és una organització popular i progressista d'ideologia esquerrana que treballa per al laïcisme, la democràcia i els drets de les dones. La seva organització lluita contra totes les formes de fonamentalisme, contra les forces d'ocupació de la Unió Europea i de l'OTAN, com també lluita per l'empoderament de les dones. De tot això ens parlarà Naselai Ghaffar, una dona activista social des dels 14 anys, quan va començar a alfabetitzar a altres dones refugiades, com ella, que estaven al Pakistan. Va participar en la redacció de la primera llei afganesa contra la violència masclista quan col·laborava com a experta per les Nacions Unides en la Convenció sobre la eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, que és la CEDAW. I també va participar en la elaboració de la resolució 1325 sobre dones, pau i seguretat del Consell de Seguretat de la ONU. Va ser directora de Humanitarian Assistance for Women and Children of Afghanistan en 1999, quan va tornar des del Pakistan. Ha desenvolupat una intensa activitat centrada en els drets de les dones, en el dret dels nens en moltes províncies. També ha fet i ha treballat en donar ajuda i suport legal a dones que van patir violència de gènere. Ha fet feina en educació, en eines per al lideratge de dones joves. En l'època del govern taliban va formar part del grup per establir cursos de literatura i ciències per nens i dones a diverses províncies de l'Afganistan. També ens acompanya Nina Parron, activista, integrant de diferents grups feministes des de l'any 81.
base vocal de Gènere i Drets Humans de Metges del Món d'Espanya. També responsable de l'Exposició Internacional sobre Dones Afganeses, va participar a l'organització de la campanya a favor de les dones afganeses quan els talibans varen prendre Kabul. Va participar també a la plataforma pels drets de les afganes. Tota aquesta feina Nanina l'ha fet a Madrid. I des de l'any 2000, que va venir a Mallorca, també va continuar la tasca d'activista. I ha participat, a més de la feina de Metges del Món, també com a activista en el grup de Dones de Negre. També va col·laborar a l'associació ASDA, que és una associació que feia feina dins el món de la cooperació al desenvolupament en projectes de sensibilització. I sobretot era un projecte destinat també a sectors vulnerables en Afganistan, que és dones i nens. I per últim tenim la presència d'una Mae de la Concha, que és l'actual secretària de Podem Illes Balears i diputada al Congrés per Podemos. Ens donarà una visió global de la participació de les dones a l'àmbit polític. I ara no m'enrotllo más y comenzará Nanina. Yo primero intentaré tener la voz alta para que me podáis oír bien. Y lo que habíamos quedado es que iba a explicar cómo fue la primera campaña que hicimos en apoyo de las afganas, que no sabíamos en ese momento que íbamos a formar parte de la primera campaña feminista global que se organizaba, y creo que además era una de las primeras campañas coordinadas global de cualquier tema, ¿no? Pero desde luego fue la primera feminista. Claro que sabíamos, como todo el mundo, que Afganistán era un país más o menos donde estaba, que había sido ocupado por Rusia, que había luchas y al final supimos que habían obligado a los rusos a largarse de su suelo. Incluso nos alegramos. Después sabían más o menos que había bastante desestabilización en la región y que había luchas entre señores de la guerra. Eso también más o menos lo sabíamos, pero no muy al detalle, ¿no? Y entonces, de repente, cuando los talibán en septiembre de 1995 ocuparon Kabul, nos enteramos más o menos pues, que una gran masa de gente, 150.000, huyeron de Kabul hacia Pakistán y que los talibán habían instaurado el régimen de la Sharia. Eso fue a finales de septiembre y de repente en enero del 97, 3 meses más tarde, hubo una convocatoria del movimiento feminista diciendo hemos recibido un mail de las... Claro, como no había Telegram ni había WhatsApp en aquel tiempo, pues mails. Hemos recibido un mail de las compañeras australianas que han lanzado un SOS de las feministas afganas, que fue primero a América y de América se rebotó a toda Europa y entonces iba bajando de país en país, total que solo 3 meses más tarde de la caída de Kabul, las feministas madrileñas ya teníamos toda la información y estábamos coordinadas a través de Australia con las afganas. Lo que nos pedían las afganas eran 3 cosas. Primero, dar a conocer a la población cuál era la situación de las mujeres afganas bajo el régimen talibán. Y esto no me voy a extender porque no tenemos tiempo y seguramente Salai os lo contará, pero una cosa
terrorífica es quedarnos cortas, ¿no? Entonces, esta era la primera cuestión. Para que la gente pueda defender y solidarizarse, debe conocer, ¿no? Y entonces la primera cosa que nos dijo las afganas: por favor, decir a todo el mundo qué es lo que está pasando aquí con las mujeres, el régimen de terror al que estamos expuestas. La segunda petición que nos hacían era hacer lobby, presión a todo lo que pudiésemos para evitar que el régimen talibán fuera reconocido oficialmente por la ONU. En esos tres, ya estaban, Arabia Saudí ya lo había reconocido, Pakistán, es decir, empezaban a reconocerlo algunos países de la región que eran aliados de Estados Unidos, y pensábamos que era cuestión de poco tiempo que Estados Unidos, en aras de vete tú a saber, los reconociera también y que la ONU lo reconociera. Entonces, la cuestión es que nunca se reconozca este régimen como el gobierno legítimo de Afganistán. Así que nos dedicamos a hablar con absolutamente todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todos los grupos parlamentarios, la Oficina Europea de la UE en España, es decir, con absolutamente todas las instituciones que de alguna manera pudieran tener algún peso decisorio o al menos también de lobby, ¿no? Para evitar que esto pasara. Como era un poquito complicado, nos hicimos una plataforma, nos llamábamos, se ha ido, nos llamábamos la Plataforma por los Derechos Humanos. Ahora se ha quedado sin señal. Habéis visto antes, esto era el pasquín de la imagen que cogimos y la que manejábamos siempre, ¿no? Por los derechos de las mujeres afganas. Hicimos miles de pasquines, miles de chapas, miles de folletos, y el 7 de febrero saldrá. El 7 de febrero organizamos una manifestación de apoyo a las mujeres afganas, y fue una manifestación que incluso a nosotras nos sorprendió porque, bueno, fue mucho más que digna, fue bastante gente, iban mujeres vestidas con los burka, por eso todavía tengo unos cuantos de aquella época que los traje a Mallorca, y las que han venido antes han estado poniéndose el burka, porque una cosa es verlo y otra cosa es sentir qué se ve y qué se siente debajo de un burka, ¿no? Y después, eso fue en febrero, y el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, había toda una parte de la manifestación dedicada a las afganas, con burkas, con tal, y el lema que utilizamos era: mientras ellas estén en casa, nosotras en la calle. Este era el lema de las manifestaciones. Otra cosa que pedían para hacer lobby, y esto es lo que nos abrió la mente a muchas feministas, porque esta cosa de la solidaridad entre mujeres estaba claro, era algo fácil, pero de repente empezamos a leer en los mails que mandaban que en los vuelos de ayuda humanitaria de la ONU estaban siendo utilizados para desplazar a personas de multinacionales del petróleo, y yo la verdad es que lo leía y decía, es que no, ¿qué tiene que ver esto, no? Y claro, después nos enteramos bien que una de las cuestiones fundamentales para las afganas para no reconocer a los talibán es que había unas presiones enormes de la industria del petróleo para reconocerlo y hacer un pasillo seguro entre las repúblicas septentrionales de la URSS hasta la India, que ya se percibía como un mercado muy potente, emergente. Entonces necesitaban un camino muy seguro y pasaba por Afganistán. Y entonces ahí estuvimos denunciando que usaban transporte humanitario de la ONU personas para hacer negocios, ¿no? Y qué es lo que significan estos negocios. Y también nos decían
que Afganistán es el mayor productor de opio en el mundo, y entonces todas las mafias también estaban por ahí pululando para ver si no les jodían sus campos de amapolas, porque necesitaban heroína para mandar a todas las personas occidentales adictas. Entonces había de repente una cantidad de factores que hacían muy compleja la situación, y nos íbamos enterando según iba pasando la campaña. Eso es algo así como que abres un planeta y de repente pones el foco y dices, ahí va, pero si es que el planeta era muchísimo más grande, mucho más complejo, y lo que no se veía, ahí está el problema más gordo, ¿no? Y esto, el poder haber hecho una labor de lobby muy buena y muy política, se lo debíamos a estas mujeres afganas, porque la tercera cosa que nos decían las afganas es, por favor, explicad a la gente nuestra resistencia, porque al ver a mujeres con burka, sin ningún derecho de ningún tipo, era muy fácil verlas solo como víctimas muy desprotegidas, ¿no? Y sin embargo había otra versión, otra realidad, que era unas combatientes que llevaban combatiendo mucho tiempo. Yo siempre me he imaginado que a ellas y a las personas progresistas de Afganistán les debió de pasar lo mismo que pasó en España cuando la invasión napoleónica, a primeros del siglo XIX, que venían con unas ideas mucho más liberales y progresistas que las que había en España en esa época, pero eran invasores, eran ocupantes. Entonces, gente muy liberal de España luchaba contra unos invasores que tenían clarísimo que eran mucho más liberales que los reyes de aquí, ¿no? Y para las mujeres afganas pasaba un poco así, porque claro que la URSS, cuando ocupó Afganistán, abrió camino al trabajo y a la educación de las mujeres. Y las mujeres de Afganistán en esa época, muchas, evidentemente de las ciudades, no de los pueblos, tenían acceso a un montón de educación, y eran profesionales, y empezaron a hacer una resistencia que obviamente todo el mundo resistió allí, pero las mujeres afganas han tenido un papel fundamental para la resistencia, y que al final efectivamente se consiguió que la ONU jamás reconoció al gobierno talibán como el gobierno legítimo. Como me han dicho que ya tengo que dar mucha prisa, me paso un montón de cosas, pero no puedo evitar decir que dentro de esa resistencia hay un partido de mujeres afganas que se fundó en 1977. En el 77 ya había un partido de mujeres en Afganistán que trabajaban por la educación, por el trabajo y contra los ocupantes rusos. Claro, esto es esta contradicción tremenda. La fundadora de este partido se llamaba Mina Keshvar Kamal, y en el 87 la asesinaron todos los, no se sabe si soviéticos o todas las facciones fundamentalistas que estaban trabajando por allí. Y yo quería solo terminar con una poesía de Mina, porque Mina era muchas cosas, pero también era poeta, y porque revela hasta qué punto las mujeres de afganas eran y son combatientes, ¿no? Dice: soy la mujer que he despertado, me he levantado y convertido en tempestad entre las cenizas de mis criaturas abrasadas. Me he alzado desde los arroyos de la sangre de mis hermanas, me he dado fuerza a la cólera de mi nación. Mis ruinosas y quemadas aldeas me llenan de rabia hacia el enemigo. Soy la mujer que ha despertado. He hallado mi camino y nunca volveré. He abierto las puertas cerradas de la ignorancia. Me he despedido de todos los brazaletes de oro. Oh compatriota, ya no soy la que fui. Soy la mujer que he despertado. He hallado mi camino y nunca volveré. He visto criaturas sin hogar vagando descalzas. He visto novias
con Jena vistiendo luto. He visto gigantes muros de prisiones devorando libertad en su feroz estómago. He vuelto a nacer en medio del coraje y la resistencia épica. He aprendido el canto de libertad en el último aliento, en las olas de sangre y en la victoria. Oh compatriota, oh hermano, no me veas más como débil e incapaz. Con todas mis fuerzas estoy contigo en la senda libertadora de nuestro país. Mi voz se estremezcla con miles de mujeres en pie. Mis puños se enlazan con los puños de miles de compatriotas. Junto a ti he subido los escalones hacia el camino de mi nación para acabar con todos estos sufrimientos y romper los grilletes de la esclavitud. Oh compatriota, oh hermano, ya no soy la que fui. Soy la mujer que ha despertado, he hallado mi camino y nunca volveré. Hasta que la asesinaron. Casi justo, ¿no? Bueno, ara na Mae de la Concha. Bueno, yo seré muy breve y no engaño cuando lo digo. A la pregunta ¿por qué Afganistán? ¿Por qué estamos en Afganistán? ¿Por qué Afganistán de tantos países es tan importante? ¿O qué hacemos en Afganistán? Creo que lo que ha contado Nina ahora abre muchísimo la comprensión a este asunto. Los europeos y los afganos también, y los pakistaníes también, y los indios también, somos indoeuropeos. No siempre fuimos indoeuropeos. Antes de ser indoeuropeos, en lo que ahora se conoce como Grecia, hubo otra cultura anterior donde no había ejército, no había armas, se daba una importancia enorme a la belleza, se daba una importancia enorme a la naturaleza, se vivía del mar, se vivía de la tierra, y entonces vinieron gentes del este que son los indoeuropeos. ¿Qué son los indoeuropeos? Pues son lo que somos nosotros ahora mismo, en diferentes escalas, con diferentes matices, pero la civilización que conocemos, tal como la conocemos, es indoeuropea. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que somos gente que utilizamos la guerra para resolver nuestros conflictos, somos gente que consideramos que las mujeres están al servicio de los hombres, son seres inferiores, y allá donde se encuentren estas dos cosas sabemos que están los indoeuropeos, es decir, nosotros y nosotras. Yo veo a Salai y veo una hermana. Salai tiene los mismos ojos de mi madre, los mismos ojos de mi hija pequeña que antes le enseñé. ¿Y por qué entonces Afganistán nos parece tan lejos? ¿Y por qué nos parece tan cerca a Estados Unidos? ¿Qué es este engaño sobre las distancias y sobre las cercanías? ¿Quién los establece y cómo nos lo creemos? Todo esto me parece que da para reflexionar. Entonces, creo que las mujeres del siglo XXI, las hijas nuestras y las que están naciendo ahora, tienen una tarea tremenda, que es volver a eso otro que en realidad sí existió, ya es otro que todavía no existe, pero que está a nuestro alcance. Creo que las niñas que están naciendo tienen que enfrentarse a los señores de la guerra, a los señores de la guerra que arrasan las aldeas, que matan a los niños, que violan a las mujeres, y eso no es en Afganistán, es en todos sitios. Y yo cuando oigo que en la India violaron a una chica en el tranvía o en el tren y la tiraron a la calle, pienso en la mujer que mataron en Alicante. No digo, mira, los indios. Y cuando veo los burkas, me acuerdo de las mantillas que llevábamos de niñas en la iglesia. Los chicos no llevaban mantilla. Y me acuerdo de las mujeres vestidas de negro durante generaciones en los pueblos españoles porque se había muerto su marido o su padre y ella tenía que penar. Y entonces me acuerdo de los sitios que las tiran a las hogueras, que es lo mismo, en una cualidad diferente, en una dimensión diferente, pero es lo mismo. Entonces yo creo que es una tarea de todas las mujeres, de toda la sociedad, pero especialmente nuestra, reconocer este esquema, identificarnos con este esquema y decir, esto se ha acabado, hasta aquí hemos llegado, porque esto, como el capitalismo, que de nuevo es indoeuropeo y patriarcal y monoteísta, es contrario
a la vida hermosa y bella a la que todo el mundo debería tener acceso. Y tenemos que luchar por la belleza, y tenemos que luchar por la vida, y tenemos que luchar por la infancia y por la naturaleza y por todo lo que existe antes de que nosotros existiéramos. Y Nina, ahora cuando lee esto, acaba con un poema. Es una mujer que no le ha quedado otro remedio que coger las armas y, sin embargo, recurre a la poesía, porque eso es la esencia. Eso es la esencia de la vida. Y ahora viene aquí Salai de Ambastagui, Salam Salai, y viene a contarnos qué necesitan y a pedirnos ayuda como hermanas. Y tenemos que darle todo lo que podamos, porque su lucha es nuestra y porque Trump está allí con unos objetivos muy concretos, que, como decía Nina, es el petróleo, es el dinero, es el poder, es el patriarcado. Y contra esto todo lo que hagamos será en beneficio de nuestras hijas. Before I start, can you make the general slideshow? Just put it on slideshow. Okay. Good evening, dear friends and sisters. It's a great pleasure for me to be among all of you today, and thanks for the all organizers of today's event that giving me the opportunity to present the situation of a war and ravaged country called Afghanistan, particularly its women. Should I go long or? This is fine. If you want to break up shorter, it's nice. Buenas tardes a todos, amigos y hermanas. Es un gran placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros. Gracias a la organización también por haberme ofrecido esta oportunidad de dirigirme a vosotros sobre un país que está en guerra, Afganistán. As it was said before, that beside a war in Afghanistan, the resistance movement alive in Afghanistan, so I'm a part of a group called Solidarity Party of Afghanistan, which we are a progressive party with leftist ideology, and we focuses on secularism, democracy, and women's rights on the top of our agenda, because we believe no revolution or no prosperity to the country will happen without the participation of women. And of course, our aim is to have a united, independent, and free Afghanistan. And we struggle against all brand of fundamentalism, reactionary forces, including the Taliban, Al-Qaeda, Daesh, and overall the US and NATO occupiers in our country, who are the masters of all these extremist groups in Afghanistan. Stop it. Bien, como se ha dicho anteriormente, aparte de la guerra en Afganistán, hay un movimiento de resistencia. Yo formo parte de un movimiento de resistencia que se llama el Solidarity Party of Afghanistan, el Partido Solidario de Afganistán. Es un partido de izquierdas, secular y demócrata que lucha por los derechos humanos. Nosotros pensamos que lo más importante es que no puede haber una revolución ni prosperidad sin que participen las mujeres en ello. Nuestro objetivo es, por lo tanto, conseguir que Afganistán sea un país unido e independiente, y luchamos contra todas las fuerzas extremas, tanto si son talibanes, como si es Al-Qaeda, como si son los Estados Unidos, con cualquier fuerza extrema. Just briefly before going to the women issue, that during the past 4 decades, our country, Afghanistan, has been embroiled in war, and the most undemocratic, misogynist, and criminal governments were in power, starting from the puppet regime of Russia to the Mujahideen, Taliban, and now under the banner of democracy, the so-called puppet regimes of before, which was the President Karzai and now Ghani, that all of them who ruled Afghanistan, they made the life for Afghan people, particularly its women, hell to live. And of course, our women especially experienced the darkest and the worst days of their life in this past 4 decades. Can you just tell me the 2 regimes that you mentioned? In the beginning? Yes, the Taliban now and before them? Before that, it was the Mujahideen during Mujahideen. 90s.
That's it. And That's then fine. the puppet regime of Russia, which called Khalq and Parcham, that was the regime who was ruling, but just puppet regime of Russia is fine Okay. to understand. Ok, bueno, y antes de entrar en el tema de las mujeres, muy brevemente me gustaría decir que en las últimas 4 décadas Afganistán ha estado en guerra, en una guerra indiscriminada, criminal, misógina, y que hemos tenido diferentes gobiernos que han sido todos marionetas. Hemos tenido los mujahideen al principio, después los talibán y ahora tenemos el gobierno marioneta de Rashid. Todas estas formas de gobierno han realmente reducido y limitado la vida y la libertad de las mujeres, y han sido sin duda alguna las mujeres las que han vivido su época más oscura de la historia en estas últimas 4 décadas. In the past 16 years, in 2001, when the US and NATO occupiers occupied Afghanistan under the name of fighting terrorism, liberating Afghan women, bringing democracy, human rights and women's rights, they really converted our homeland into a graveyard for its people, but of course a safe haven or a paradise for the terrorist groups right now. That in the past 16 years, different figures are showing different numbers, but more than 300,000 people have been killed as a result of the war. And right now, before in 2001 that they occupied Afghanistan, we had only Taliban, but now Daesh, Al-Qaeda, the central terrorist groups and all the fundamentalists that they were in 90s were in power, and they were escaping to find a place for them not to be prosecuted by the people. They brought them back to the power as well. En los últimos 16 años, desde el 2001, cuando la OTAN ocupa Afganistán en nombre de la lucha en contra del terrorismo, por los derechos humanos, por la democracia, por los derechos de las mujeres, generan un entorno ideal para los terroristas. En realidad, más de 300, you said 300 people? 300,000. Más de 300.000 personas han muerto como resultado de esta guerra. Y de hecho, en el pasado hemos tenido muchos grupos, ya fueran Daesh, Al-Qaeda, los terroristas, los fundamentalistas, que estaban allí, pero que eran grupos que la gente repudiaba. Sin embargo, cuando se genera este tipo de entorno, esto crea un caldo de cultivo ideal para que estos vuelvan al poder. And now it's very obvious for Afghan people and all people in the world that the United States didn't come to Afghanistan for women emancipation, because that was explained before that during the Taliban regime women were banned from all walks of life, or we had the most darkest regime or misogynist regime. But of course the reason for the US and 41 other countries that occupied my country was because of the geopolitical position of Afghanistan, and the first reason they have committed against Afghan people are to install their military bases. They have placed the 9 most high-tech and advanced military bases in Afghanistan, that the United States make Afghanistan the center of its war to attack all its rivals like China, Russia, Iran, and India and other countries. So, okay. Yeah, because it's going too long otherwise. It's difficult to stop in the middle and then... Okay. It's okay. Bien, ahora se sabe que los Estados Unidos no fueron a Afganistán para emancipar a las mujeres, ni para conseguir la democracia, ni para ayudar al país. Sabemos que con anterioridad ya teníamos un régimen misógino, y esto desde luego no ha cambiado, pero esas no eran las razones por que los países a nivel internacional se mezclaron con nuestros asuntos, sino que en realidad lo que querían era aprovecharse de la situación geopolítica del país, del lugar donde se encontraba, porque además había 9 bases militares construidas por Estados Unidos. The 9 bases had been built by the United States, or they wanted to build them? No, they are. They are, sí, existen, ¿vale? Existen 9 bases militares de Estados Unidos, y Estados Unidos quería utilizar esas bases para poder atacar a sus enemigos, ya fuera Rusia, China o cualquier otro país que estuviera alrededor. But as it was said before, I'm not repeating that Afghanistan
Afghanistan is not the center of international terrorism right now, because they have made Afghanistan a hotbed for the regional war and for the world power war in Afghanistan. It's a ground for all these regional countries and world powers like Russia, China, India, United States and other countries to have their to make Afghanistan the ground for their rivalries in Afghanistan, but also the drug production, which it's a big source of money for the United States, for MI6 and many other countries, is also threatening Afghanistan, which has 3 million addicts as a sinister outcome of the drug trafficking, and our economy has been based on this drug production. Sí, ahora sabemos, y lo hemos dicho antes, no me quiero repetir, pero es verdad que Afganistán ya no es el centro del terrorismo internacional, y eso es debido a que ciertos países han querido que Afganistán se convierta en el terreno desde donde ellos puedan actuar, desde donde ellos puedan tener el poder para actuar a su alrededor. Y estos países son Rusia, China, India, los Estados Unidos. Y además también hay que tener presente que el tema de la producción de la droga en Afganistán es enorme, que significa unos ingresos increíbles para los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 3 millones de adictos. Entonces, eso es algo que también tiene mucho peso. Y nuestra economía se ha basado sobre todo en este aspecto, en la producción de droga, de heroína en este caso. If I talk about the general situation in Afghanistan and the effect of a US and NATO war in Afghanistan, it will be going, I think, hours and hours, because just if we to highlight different difficulties, like Afghanistan became a ground for testing the nuclear and non-nuclear weapons. The mother of all bomb has been put in Afghanistan just for, according to them, to attack the Daesh base, but of course they have killed hundreds of Afghan people, and it will be going on in the same way. Yeah. Bueno, si hablo de la situación general, de los efectos que han tenido los Estados Unidos y la OTAN en nuestro país, es porque si me pusiera a hablar de ello en detalle, podría hablar de ello durante horas y horas. Y simplemente voy a dar algunas pinceladas, como por ejemplo que Afganistán fue convertido en terreno para pruebas nucleares, matando a cientos de personas en el país en pro de conseguir otras cosas. Coming to the women issue, I think I believe that violence against women is a global phenomenon. It's not only exists in Afghanistan, it exists in all parts of the world, including the Europe, because according to the United Nations recent report, around between 15 to 26% of women experiencing physical or sexual violence by their intimate partners around the world. But in Afghanistan, the cruelties, incest, sexual harassment, killing, murder, rape, intimidation, mutilation, and many other kind of horrendous crimes and brutalities against Afghan people have made Afghanistan a big prison for its women. Bien, y volviendo al tema de las mujeres, yo no creo que la violencia sea la violencia de género sea un problema de Afganistán en particular. La violencia de género es un problema mundial. Es un fenómeno que no solo se da en Afganistán, sino que se da en todo el mundo y también en Europa. De hecho, hay un informe de las Naciones Unidas que dice que entre un 15 y un 76% de las mujeres en Europa sufren violencia de género por parte de su pareja. Pero bueno, en Afganistán la violencia quizás podamos decir que sea más extrema, ¿no? Porque el nivel de violencia, de asesinatos, de mutilaciones, de violaciones y de crímenes horribles han convertido a Afganistán en una cárcel para sus mujeres. And according to a survey by the Trust Law Survey, Afghanistan has been called the most dangerous place for women to live. And this is the reason that on every
year we have horrendous crimes against women, that the perpetrators of this crime against women are the people who are sitting in the government, who are sitting in the parliament, senate, and in the government, and they never get prosecution for the crimes they are committing against women. I'm giving few examples. Farkhunda was a 27-year-old girl. She was viciously beaten, stoned, run over by car. Her dead body was set into fire just under the false accusation that she has burned the Quran, under the eyes of the police standing there and just few meters far from the presidential palace and other security institutions. But we start lobbying, in a big movement in Afghanistan started to defend the rights of women and justice for such kind of cases. And also many feminist and women movement and Europe, they have protested in front of the Afghan embassy and in front of their government offices to stop violence against women in Afghanistan, because who committed these crimes were the one who receiving support from the MPs in the parliament, who are receiving support from the ministers sitting in the government, and they are right now freely walking in the country without any prosecution. So the culture of impunity is increasing day by day in Afghanistan, because when they are the perpetrators, they are not prosecuting themselves. It gives a chance to anybody to just violate the rights of women without any prosecution. Yeah. What law did you mention? The Trust law? This is actually a foundation. The name of the survey was Trust Law Survey. Okay. There was 192. That's fine. Some countries in Afghanistan became the most dangerous place for women, has been called. Okay, so según un informe de Thomson's Reuters Foundation Report llamado Trust Law Survey, en el que participaron 92 países, Afganistán fue considerado entre los 4 países más peligrosos en los que pueden vivir las mujeres. Y de hecho eso es debido a esos crímenes horribles que son perpetuados por miembros del gobierno, del Senado, del Parlamento. Es decir, que debido a que esto a nivel piramidal, es decir, que los que están en el gobierno perpetran este tipo de crímenes, también los permiten. Por lo tanto, este es un debate que se está teniendo en el país, que es muy importante en estos momentos. Os daré un ejemplo. Sanda, por ejemplo, una chica de 27 años, fue apalizada, apedreada, atropellada varias veces y quemada viva por haber acusada falsamente de haber quemado el Corán. Y todo esto ocurrió muy cerca de donde estaba la policía, de donde había algunos edificios de instituciones gubernamentales a plena luz del día. Y estas son el tipo de cosas que nosotros queremos evitar, por las que nosotros luchamos. Nosotros queremos defender a las mujeres que sufren la violencia de estos casos. Y también hay que decir que para poder parar esta violencia, para que los perpetuadores de esta violencia dejen de tener el apoyo del Parlamento, de los ministros, etcétera, es muy importante que estas personas no reciban apoyo de ningún otro país, porque se está generando una cultura de la impunidad. Y este es un debate precisamente que estamos teniendo ahora en Afganistán y que está creciendo con cada vez más fuerza, porque si no hay consecuencias para los que perpetúan la violencia, entonces la violencia nunca va a parar. Yeah. And why we not only crimes committing by the people sitting in the government against women, the one who is supposed to have the legislative power, like parliament and all that, to have laws for and the support of women, usually they are the one who is imposing or who are drafting laws against the women's rights in Afghanistan. In 2009, this parliament, composed of all the women who's calling themselves women rights activists, sitting in the parliament as a puppet, as a vices of these warlords, as like a showpieces sitting, and which is a big shame for Afghan women to see them as a women parliamentarians sitting there. They passed a law that legalized the martial rape. They legalized that the women cannot go out of their house without a male partnering them, and many of these kind of things in the law. And also they wanted to take out in one of the law, the like EWA law, which is the Elimination of Violence Against Women law, the articles that are defending the rights of women. For example, the marriage age. They wanted to
to take it away, like at any age the woman can marry at 3 years old, 4 years old, and with maybe a man 75 or more than that, it should be allowed. There should be no restriction of marriage age. And many of these kind of articles, why? Because people sitting in the parliament with misogynistic mind that they have, and all of them were the one that in 90s they raped women, they killed women, and even now with having their gang mafia in the provinces, they have the power. They are doing the same thing, but under the banner of women's rights and human rights, which are much more worse, because they are just want to whitewash their dirty face by using fashion of the day for them, human rights, women's rights, which will be perceived good by the other people. Am I making it understandable? Yeah, I think so. No solo son las personas del gobierno las que hacen que se puedan perpetrar estos crímenes, sino que también son todos aquellos que forman parte del cuerpo legislativo, es decir, los que hacen las leyes. Se están dedicando realmente a cambiar la legislación que teníamos para que las leyes estén todas en contra de la mujer. Se insulta a las mujeres activistas, se insulta a las mujeres que participan en actos políticos, se ridiculiza a las mujeres en público y además se han legalizado ciertos aspectos, por ejemplo, como el que la mujer no pueda salir de su casa sin ser acompañada por un hombre. Se han modificado artículos de la ley en los que se defendían los derechos de las mujeres, como por ejemplo la edad de casamiento, y se ha eliminado esta parte del artículo diciendo que la mujer se puede casar a cualquier edad, es decir, una niña puede tener 3 años y la podemos casar con un hombre de 75, no importa la edad que tengan, no hay restricción. Y estas cosas ocurren porque las personas que están ahora sentadas en el Parlamento son los que en los 90 estaban haciendo todas estas barbaridades de violar, masacrar y abusar de las mujeres. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo, pero bajo el pretexto de que están bajo el paraguas de los derechos humanos o de los derechos a la mujer, lo cual es infinitamente peor, porque están intentando limpiar su cara haciendo algo de cara a la galería que se supone que es algo que los hará quedar mejor, pero por detrás están haciendo lo mismo. Yeah. And despite millions and billions of dollars arriving in Afghanistan under the name of women's rights, human rights, and there are a kind of mushroom growing NGOs in Afghanistan on daily basis. We can say a women rights organization, organization for defending the rights of violence victim, and all these on daily basis that are made by these people in the power, and just to try to show them a democratic face. It's still 87.2% of Afghan women are facing one or another kind of violence. And Afghanistan has been called a country with having the second highest rate of domestic violence. And just recently, in 2016, Reuters said that more than 8 in 10 women in Afghanistan have been sexually, psychologically, or physically abused in Afghanistan. So these figures are reporting by all these national or international human rights organizations that all the time on the other side talking about women's rights in Afghanistan after the occupation, because this was a good excuse for US to occupy Afghanistan and now to show to the people of the world that we are there, and with the money we are putting in Afghanistan is for women emancipation. But this is the result. Bien, y a pesar de los millones o billones de dólares que han entrado al país para ayudar a las mujeres, lo que ha ocurrido realmente es que han empezado a crecer como champiñones los grupos de apoyo a la mujer. Surgen nuevos cada día para favorecer un aspecto de la vida femenina o el otro, para defender esto o aquello. Pero todos estos grupos son creados por el propio gobierno, simplemente para dar esa imagen. En la actualidad, el 7,2% de las mujeres en el país sufre de violencia
o sufre por violencia por parte de sus compañeros o hombres de familia. Y además se sabe que el país, Afganistán, es el más violento del mundo en cuanto a la violencia de género, y se publicó recientemente un artículo del Reuters que decía que el 80% de las mujeres han sufrido algún tipo de violación en su vida en el país. ¿Es that correct? Ha sido realmente una excusa por parte de Estados Unidos de entrar en el país, tratar de fomentar una democracia en Afganistán, de ofrecer dinero para favorecer la emancipación de la mujer, pero en realidad es toda una mentira. So is there something you want to correct? No, I thought that you... Okay, I think we have time that I should go for another maybe 10 minutes like this. Do we have time? 10, 20 minutes? Because there are few important other points to go ahead. Until 8. What time is it? Okay, yes, we have time. Just another important issue, because maybe through your mass media you always be hearing as one of the so-called gain of the past 16 years is the education of girls. Every year we are hearing during the Taliban regime there was no school for girls, but now school reopened, more than 3 million girls are going to school and all that. But even now, different reports by the United States themselves that they could not ignore, and other organizations like Human Rights Watch has been said that in 2017 they said Afghanistan is the fourth most worst nation in the world in terms of girls' education, despite of millions of dollars arrived for education of women. And October 2007, just a month before, Human Rights Watch released a report, and they said 2/3 of women in Afghanistan do not attend school. And it's the same SIGAR, which is a United States agency for Afghanistan, and they said that there are many arrived in Afghanistan for let's say fake or ghost school students, teachers, by the name of a school and teachers, salary and these things, the money arrived, but it has been disappeared. So the corruption is, of course, Afghanistan is the most corrupted country as well. So all the money of the taxpayers of the European people and from the people of the US is coming and under the packet of all these ministers and of these warlords who are governing the country. And then they are saying if we withdraw the forces, because now the US, the puppet government of Afghanistan, is screaming everywhere that if we withdraw the foreign forces from Afghanistan, all the gains, especially when it comes to the women's rights, will be reversed. And one of them are education. But if this is a kind of education, it's better you should not invest on that. It's just going for propaganda purposes, not really to educate Afghan women there. Bueno, si tengo un poquito más de tiempo, me gustaría subrayar algunas cositas más que considero importantes. Por ejemplo, habrán oído hablar en los últimos 16 años en todos los medios de comunicación de la suerte que tenemos actualmente las niñas de este país, porque por fin recibimos educación, cuando supuestamente, cuando teníamos el régimen talibán, no podíamos ir al colegio. Sin embargo, sabemos hoy en día que las niñas no atienden al colegio, la mayoría de ellas no asisten a la escuela, porque no hay escuelas, y que ha habido un informe reciente del 2017 que dice que en Afganistán es el peor país del mundo para la educación de las niñas. Y además también un mes antes de este informe salió otro informe del Human Rights Watch que decía que 2/3 de las niñas de Afganistán no atienden ningún tipo de escolarización. Además, diversas agencias también han demostrado que una gran cantidad del dinero que se destina a las escuelas y a profesorado desaparece. Es decir, está destinado a escuelas y a profesores fantasmas, como los llamamos nosotros. Todo ese dinero que viene de Estados Unidos, de Europa, de las gentes que viven en estos países y pagan sus impuestos, es dinero que se va directamente a los altos rangos del gobierno y que es utilizado por personas corruptas.
Por lo tanto, también otro de los argumentos que se nos dice a menudo para no echar a las fuerzas extranjeras en nuestro país es que si las echamos vamos a dejar de tener todos esos fondos maravillosos para la maravillosa educación que nos están ofreciendo, pero la verdad es que para tener esta educación inexistente, gracias a las fuerzas extranjeras, mejor no tener ni las fuerzas extranjeras ni la educación. De alguna manera, para tener esto, mejor no tener nada. Yeah, and another big treason of the United States and the puppet governments toward our women after 2001, just to justify their military presence in Afghanistan, they always said that women are now in the parliament and the Senate and the government, women are free to go around. It's not during like the Taliban regime, and they always give numbers. They always give quantities. For example, 27% of women are in the parliament, this percentage of women is in the Senate, we have 5 female ministers, 3 governors, and blah, 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 all these kind of figures to Afghan people. Because these, by showing all these figures, it's very easy for them to lie to their taxpayers and also to justify their presence in Afghanistan. But Afghan people, we do not need only the numbers and the figures. We need the quality of these women sitting in the parliament and the government. If they are the minded of all those misogynist warlords, if they are just having a symbolic role there, if they are having just a superficial, let's say, kind of role there that just injected on their mind through their puppet masters, United States, or through their warlords who belong to them, I think it's better we should not have those women. We should have one. It's much more better that they should fight for the rights of women. Many cases of the violence when it happened, we asked these women in the parliament, if you do not love your position, if you are not going for dollars and money, the green color of dollar is not important for you, why you are not resigning, or just boycott and until the justice for that woman is taking place, or we have given justice. But of course not, because for them it's always important to be in power and to be the wisest of these people that put them in these positions is much more important really to work for the grassroots women and the ground. So we haven't seen from any one of them, and most of them, that they could do anything for women. Most of them, they all belong to the drug mafia as well. Like one of the MP called Fawzi Kufi, she's the big warlords and drug mafia that his brother many times caught, arrested in Afghanistan and also in Pakistan for the drug dealing, and she was the one who was releasing. Of course, she's part of that, and many of these kind of women as well. Okay. Otra traición por parte de los Estados Unidos y de nuestro gobierno marioneta ha sido justificar, de alguna manera, que tenemos mujeres que nos representan, tanto en el Parlamento como en el Senado, que tenemos más libertad, que esto no lo teníamos antes, y nos dan cifras y números, y nos dicen, pues tenemos un 21% de mujeres que nos representan en el Senado, tenemos 3 o 5 ministras, o lo que sean, y todos estos números son simplemente para justificar de alguna manera la presencia de fuerzas extranjeras, porque insisten en que si no estuvieran allí no tendríamos esa representación femenina. Pero nosotras no necesitamos números, no necesitamos cifras. Si las mujeres que están en el gobierno son puras marionetas, no nos sirven. Si ellas están sirviendo a Estados Unidos o al gobierno, no nos están sirviendo a nosotras, las mujeres del país. Y para nosotras es mejor tener una mujer que nos quiera defender, una sola mujer que luche por nosotros, que tener un porcentaje de mujeres representándonos que no nos sirven para nada. Y nosotros hemos cuestionado muchas veces a las mujeres que están en el poder y les hemos preguntado, si no te interesa realmente el puesto que estás ocupando, si no quieres hacer lo que puedes hacer por las mujeres de tu país, ¿por qué no dejas tu puesto? Pero la verdad es que la mayoría de ellas están realmente demasiado enfocadas en su posición social, en el poder que tienen, en su postura o su figura política, y están mucho más interesadas en esas cosas que en su papel de proteger a las mujeres. Y incluso están metidas en
en el tema de la mafia de las drogas. Es decir, tenemos no sé si he dicho una ministra o una parlamentaria que sin duda forma parte, es una de las gerentes de un cartel de tráfico de drogas, y ella misma se ha ocupado de liberar a muchos detenidos que había habido debido a este tema, porque ella misma está implicada, entonces a ella le interesa que continúen así. Well, I think I talked a lot about the oppression and violence, discrimination against women that exists in the country, but I just want to say one sentence. Of course, in any country, in any place where there is oppression, resistance is there. So for us, we are very optimistic in a sense that the resistance movement is alive in Afghanistan, women movement to struggle and to resist against the crime and atrocities committed by these people in power and by the US NATO forces against them. They are struggling to defending the rights of women. And we as a women movement and as a progressive movement in general as a party believe that no other man, no person, no other foreign forces can give rights to the women, can give liberty to the women. It's only possible when women get united, when women get mobilized, and when they get aware of their, especially the political consciousness of women about their rights. At that time, when we can say that the women with their own shoulder can get their rights. So no other force can give them that rights. And this is the reason that our party and many other women movement who resist in Afghanistan is our job is how to mobilize the women to make a big movement against the oppression and despotism in the country. And we have succeeded to somehow that right now we are a big enemy of this puppet government and of the US NATO forces, that through different means they are trying to suppress us, to oppress us, and somehow to stop our activities, especially when it comes to the women resistance, because they know that if women got aware, if women got united, and if women stand up to take their rights, no force will stop them, and they will not be in power anymore and will not committing such kind of crimes against women anymore. Bien, creo que he hablado mucho de la operabilidad del país, de la situación, de la violencia, de la discriminación que existe contra las mujeres en mi país. Y quiero decir, sin embargo, una cosa, y es que en todos los países en los que hay represión y violencia hay también resistencia. Y nosotras estamos contentas de que hoy en nuestro país la resistencia esté viva. Luchamos en contra de los Estados Unidos, de la OTAN, de nuestro gobierno corrupto, de la violencia. Luchamos contra todas esas cosas, pero también creemos que nadie, absolutamente nadie, ni un país, ni una fuerza, ni un hombre, nadie puede darle a la mujer la libertad que es suya. Solo las mujeres pueden tomar su propia libertad con sus propias manos. Si nosotras sabemos lo que queremos y lo que podemos tener, podemos luchar por ello. Y es por eso que nosotras, mi organización y muchas otras organizaciones feministas en el país, tenemos como objetivo movilizar a la mujer para que todas juntas podamos luchar contra el nepotismo y la violencia que hay en Afganistán. Nos consideran hoy en día enemigas del gobierno, enemigas de los Estados Unidos, porque saben, y lo saben bien, que si nos unimos, si realmente nos unimos todas juntas, nada nos podrá parar y no habrá más crímenes contra las mujeres. Bueno, hay tiempo por si queréis hacer alguna pregunta. Ara passarem al torn de paraula, si teniu coses més que demanar a qualsevol de les dones que tenim aquí. El vostre torn. Ana Salai. Esther.
Quería preguntar, es que cuando veía las imágenes, I was looking at the es una cosa que images. ya venía pensando de I wanted antes. to ask something that I already thought Si hay about. mucha diferencia Is there a lot of entre la difference ciudad Kabul, between the city creo of que Kabul son, y, por ejemplo, las zonas del campo, and the ¿no? Sí, en country la area? ciudad, porque hay más mujeres, no sé, que I can imagine that there are o more people in the city, otra maybe situación, eso quería they're in a different situation in the country and the city. I'd like to know the difference digo Kabul o otras ciudades. between the country and the city of Kabul or any other city. I think there is a big difference between the big cities in Afghanistan, like Kabul, Herat, Mazar, which are the 5-6 big cities of Afghanistan. And usually the mass media, the national and international Western media, is using the image of big cities as a symbol of, let's say, freedom or women emancipation to show to the world that women are going to school, women are going to work, and all these things, because in the big cities, yes, there may be some temporary changes in the life of Afghan women, but when you go to the provinces, especially to the most backward provinces, the life of Afghan women has not been changed since during the Taliban regime, even worse. As I said before, Farkhanda was killed in Kabul, in the capital. I mean, we had the rape cases of gang rape by one of the MP and his relatives on a woman in Kabul. Still justice did not take place there. And many of these kind of cases happening in Kabul as well. But yes, a big difference between the provinces that women on daily basis are suffering, and there is no report coming out from that provinces. Usually the UN, the International Human Rights Organization, that giving reports and facts is just of big cities. But when we go to the villages, to the districts, the situation is much more worse, that nobody is reporting them and nobody is seeing them. So that's why for us, we always say that don't make an image of Afghanistan just to watch the big city. Sí, existen muchas diferencias entre las grandes ciudades como Kabul, Herat o Masar, las 3 o 5 ciudades más grandes del país, y lo que son las zonas rurales, ¿no? En los medios de comunicación, sobre todo, se habla de lo que ocurre en las ciudades, porque bueno, los medios utilizan las ciudades como un punto de referencia de la emancipación que tiene la mujer, porque las mujeres pues, pueden ir al colegio, se pueden desplazar por la gran ciudad. Y es verdad que hay algunos cambios en ese sentido en las ciudades, pero son temporales y son efímeros. Sin embargo, por otro lado, en las provincias la vida de las mujeres no ha cambiado en absoluto desde la época talibán. Diría que incluso es peor, porque, por ejemplo, cuando decíamos antes el ejemplo que he puesto de la mujer que fue apedreada en pleno día en la ciudad, o, por ejemplo, hubo un caso de un miembro del Parlamento que, junto con otros miembros de la familia, violaron y torturaron a una chica, y esto ha quedado totalmente impune. Quiero decir que la situación es probablemente incluso peor que antes, ¿no? Y la verdad es que sí, es que hay muchos problemas en las zonas rurales, hay mucho sufrimiento, y además no existen informes sobre ello. Es decir, nadie va allí a ver qué es lo que está ocurriendo en particular. Las organizaciones internacionales solo se dedican a observar un poco lo que ocurre en las ciudades, pero no van a las zonas rurales. Y la verdad es que sí que ocurren muchas cosas, pero nadie lo dice, nadie lo sabe. And just one thing, in most of the NGOs, the national and international NGOs working for women's rights, they want to have a short-term, very, let's say, infrastructural kind of projects, no fundamental projects for women's rights, just in the big cities. You know, when you ask them, because there is need to work in more remote areas and the other provinces, oh, the security is not good, we are not allowed, our policies like this, then it's better not to work just to having few projects in the big cities, but the rest of the country, which is in much more need, has always been ignored and always been forgotten by all these associations who's working as well. Sí, también una cosa más, la mayoría de las ONGs, tanto nacionales como internacionales, que trabajan en el país por los derechos de las mujeres, son ONGs que se dedican a proyectos quizás más bien cortos y a veces superficiales, pero
sobre todo en las ciudades. Es decir, cuando les cuestionamos que por qué no van a las zonas rurales, que es donde más se necesitan, nos dicen, no, es demasiado peligroso, nuestra política no lo permite, entonces no van. Entonces yo me cuestiono, bueno, pues si solo van a estar en las ciudades, que es donde menos falta hacen, ¿qué sentido tiene realmente si nadie va a las zonas rurales, que es donde realmente hacen falta? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo podemos ayudar desde aquí o qué podemos hacer? How can we help from here, or what can we do, the European women or the women from Mallorca? What can we do to help? My message is that every individual, every single person can play its role in the resistance movement in Afghanistan by supporting this movement and through different ways, by maybe writing an appeal and a statement, or holding rallies against the policies of their government, and somehow try to put in different way pressures on the government not to supporting the misogynist criminals in Afghanistan, and also through humanitarian supports, individual to individual women. I was just giving yesterday an example that I want to repeat it. There was a newspaper that we wanted to help the victim of violence. They might need education, and they might need to have, most of them with the gynecological problem, the health issues and all that. So we were posting every week a story of these women, and one woman around the world can not to support, not a child to support, like maybe for health purposes, for education of this thing. And the same was like children. We said there are lots of orphans that needs to be taken care, their education, their health care, their even living. So maybe in this case adopt, but in Afghanistan to help in this way, or many other ways. Even individual can play as a journalist, just write a report, article about the real situation there, about the movement that exists in Afghanistan against occupation and against the presence of fundamentalism. And I think through different ways you can play a very important role, and let's say to have a prosperous future for Afghan women. Yes, and sometimes I always say just to come here for short courses, for social, for sharing experiences, for trying. I mean, through different means, I think we can help. Okay. Sorry, well, can you remind me the name of your movement? Which movement? Your movement, the one that you were saying you wanted support Solidarity Party of Afghanistan. Okay. It's the name, but nobody knows it. But we are famous in Afghanistan everywhere. Hambastagi. Hambastagi means solidarity. Hambastagi Party is very famous rather than Solidarity Party of Afghanistan. Okay. Hambastagi, I want you to just call us Hambastagi Party. Okay. Yeah. Bueno, mi mensaje sería que cada individuo puede, sin duda, apoyar el movimiento de solidaridad de nuestro partido, del Solidarity Party of Afghanistan, que acaba de precisar que no se conoce como tal en Afganistán, son muy conocidos, pero los conocen como Hambastagi. Y Hambastagi significa solidaridad. Bueno, la forma de apoyarnos pues puede ser muy variada, hay muchas formas realmente, se pueden hacer escritos, se pueden organizar manifestaciones, se puede hacer presión al gobierno nacional para que no apoye el régimen talibán, se puede ayudar a través de ayuda humanitaria, sin duda. Se puede ayudar a problemas en particular, de personas en particular. Estaba comentándolo el otro día que muchas mujeres tienen problemas de salud, ginecológicos, etcétera, y nosotros estábamos publicando pues un post cada día de las diferentes mujeres para las que nosotros podríamos apoyar, es decir, se puede hacer una donación, es como una especie de adopción, digamos, pero para temas de salud, ¿no? Y lo mismo para los huérfanos, el país tiene muchos huérfanos, en este caso sí que se puede hacer pues también una participación para una acogida, una adopción a distancia. Y bueno, hay muchas formas. Si uno es periodista, pues podría escribir un artículo sobre lo que ocurre en el país, sobre lo que habéis aprendido aquí hoy, sobre nuestro movimiento.
Hay diferentes formas de jugar un papel importante en el apoyo de la mujer en ese sentido en el país, y también comentaban por aquí a través de eventos como este, por ejemplo, ¿no? Tienen Facebook y tienen Twitter, se escribe con H, Hambas con B de alta, Hambastaji, no con U. Hambastaji. I think if you end the slide, let me. Creo que al final de las diapositivas aparece la información. There might be information. I put it, but I'm sure. Sí, they say. Okay. Yes, please. I will ask you in Spanish then. Okay. Ayer o hoy creo que hubo una noticia que en Alemania unos pilotos se negaron a devolver a unas personas que estaban pidiendo refugio en Alemania a Afganistán. Bueno, estos pilotos se negaron a hacerlo, parece que no irán. Quería saber si en caso que consigan devolverlos a Afganistán, ¿cómo son recibidos allí de vuelta? If they are taken back to Afghanistan, how will they receive them? In what situation will they find themselves back in the country? Regarding the government and society in general. Does that question make sense to you? Yes. Well, as I said before, there are many issues that I wanted to discuss. The time was short, so just briefly on the refugee crisis. Helena, if I'm not pronouncing right, she mentioned about the refugee crisis, that right now in the past 32 years, Afghanistan was the first country producing the most majority refugee around the world. And in the past 2 years, after Syria, we are the second country producing the vast number of refugees in Europe. Around 600,000 Afghans has been refugees in Europe in the past 2 years. And we believe that Europe is part of the refugee crisis in Afghanistan. By creating war in Afghanistan, by having their military presence in Afghanistan, and making they are making insecure our country, that Afghan has to leave Afghanistan. I think they are responsible for the current situation in Afghanistan. They are responsible for all these refugee asylum seekers here coming to the Europe. When they come here with all the discriminative laws and policies they have toward a refugee, I think that even they are not respecting the international refugee laws here in most of the country. And all of these countries, the Germany that had last year that they announced a law to send all Afghan refugees back, Sweden the same, and also generally EU said that they have to be sent back because Afghanistan, there are safe places for Afghan refugees to live. But when it comes to their own embassies, to them, it's all protected with the bulletproof walls and all these things. It's not for them. It's not secure, but for Afghan people to be put in the hand of Daesh, Talib, it's safe. What's happening there? Because of course, leaving the country is not an option. But when they decide to have a better life, to escape from insecurity, violence, killing, everything, suicide bombing, coming here. When they are sending back, they have 2 weeks. Most of the refugees that even in Afghanistan, when they come and we are in contact, because they lost their lives, their houses, their jobs, their everything. They even come through smuggling way to reach here, spend all the money they had. When they come back to Afghanistan, most of them, either they have to join the ISIS, the Daesh forces, the Taliban forces, because they are paying $500, $600 per month for them to be their fighters, or they have to searching for jobs and the food, finally becoming drug addicts. So this is the life awaiting for them back in Afghanistan. And of course, Afghanistan government is the most cruel government in the world, that they are not respecting their own citizens as well. And they are not at least asking these countries to give a better life for Afghan people. And instead they are asking, yes, they have, because they have to accept. If they don't accept the German or the EU policies, there will be no funding for them anymore. There will be no money for their packets to be arrived there. But as I said, we always make a differentiation between the government and the people. So there are many, the people in Germany and Europe that are supporting
the real people in Afghanistan, let's say, who are against the refugee deportation there, who are part of, let's say, our movement, not the same as their government, who's part of the war in Afghanistan. And maybe these pilots, I'm not aware of that, the pilot review, but maybe there are pilots that are refusing not to take them back, because in Germany, and last year, there was many movement against the German government not to deport the Afghan refugee back. When they arrive back home, the government, just to show from the airport, for them, they are just searching for the place for themselves. And the government on the airport coming and giving $200 for each one of them, but the $200 maybe will be finishing in a month or in 2 or maybe a few days. What they will do after that? They just leave them on the street all the time. I didn't understand this last bit. So you said there was an important movement in Germany against deporting people back. Yes. And what they did was they were, as a way of compensation, they were giving them $200. No. Afghan government, part of the deal is that when they arrive back home, Afghan government should provide, give them money and give them space. But no, they just at the airport give them $200, go wherever you want to go. Okay. It's not that they are respecting that whatever they have written on paper. Okay. Bien, sí. Había muchos temas que quería tratar, por cuestiones de tiempo no he podido tocarlos todos, pero el tema de los refugiados es uno y creo que Elena lo ha comentado antes. De hecho, era Elena que decía que en los últimos 42 años Afganistán ha sido el país que más refugiados ha lanzado al mundo, ¿no? Y que en los últimos 2 años nos hemos convertido en el segundo país, después de ahora me fui español, de Siria. Gracias. Y que de hecho en los últimos 2 años más de 600.000 afganos han sido rechazados, que pedían refugio, ¿no? Debido a esta situación. Yo creo que Europa es parte del problema de los refugiados de Afganistán. Europa y los Estados Unidos, que han creado la inseguridad que se vive en el país y por el cual la gente se tiene que ir. Ellos son los que realmente han generado ese problema. Ellos con sus leyes discriminatorias, que además no respetan, porque creo que no se está respetando la ley internacional de los refugiados tampoco. En Alemania, además, decidieron que querían devolver a la mayoría de los refugiados, también lo dice Europa, pero la verdad es que no consideran lo que es seguro para las personas. O sea, es decir, Europa a lo mejor dice que para ellos, para los europeos, Afganistán no es seguro, pero para los afganos sí. Los refugiados se pueden deportar porque para ellos no esa violencia, ese problema que hay no es el mismo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, cuando los refugiados vuelven a Afganistán, pues realmente son personas que lo han perdido todo. No tienen vida, no tienen trabajo, no tienen familia, no tienen dinero, no tienen nada. La mayoría se lo han dejado todo en su huida del país, ¿no? Entonces, bueno, pues no tienen muchas opciones. O se vuelven parte de las fuerzas talibanes, que les pagan 500 o 600 euros al mes para luchar en su nombre, o buscan refugio en algún sector del contrabando de droga o del comercio de la droga y acaban como drogadictos, ¿no? Entonces eso es lo que les espera en Afganistán cuando vuelven. De hecho, el gobierno afganí en ese sentido es el peor del mundo, porque no se ocupa ni de sus propios ciudadanos. Les da igual a ellos, realmente solo dicen que sí a todo lo que dice Europa y Estados Unidos porque saben que si no les cortan las ayudas y ellos quieren seguir recibiendo las ayudas, ¿no? Pero siempre hemos hecho una diferencia entre lo que es el gobierno y lo que es la gente, ¿no? Y la verdad es que hay gente en Europa que de hecho está en contra de que se deporten a los refugiados. No sé si estos pilotos en particular son parte de ese grupo, pero sé que hubo un movimiento muy fuerte en Alemania para hacer presión al país, que si se deportaba a los refugiados, se devolvían al país, pues que había que asegurarles un mínimo, y el gobierno afganí accedió a darles trabajo y dinero para que cuando llegaran se pudieran pues adaptar, ¿no? Pero lo único que hacen es cuando llegan al aeropuerto les dan $200 y ya te apañarás. Bueno, sí, hay por aquí otra palabra, ¿no? ¿No?
Entonces ya... Quería decir antes de terminar que me gustaría un aplauso muy grande para la traductora. Impresionante. Y dar las gracias también a los chicos de prensa. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Y a Salai especialmente. Y a Salai especialmente. Also for all the people who organized the event and who made my trip possible, Jesus and Mark and many others who are part of to make my plan here. I think they are the one who I am here right now. Y gracias también a la organización que ha hecho posible que yo esté aquí hoy, a Jesús y a muchas otras personas que realmente han sido los que han conseguido que yo esté aquí hoy. Muchas gracias.